Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Chat. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que, como siempre les digo, por favor, aprovechen al experto. El día de hoy vamos a hablar de sanar las heridas de la infancia. Yo soy la psicóloga Amy Torres y de este lado me acompaña el doctor Misael Rojas Salinas, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Amy? Mucho gusto. Saludos a todas las personas que nos acompañan desde donde estén. Ojalá que lo que platiquemos este rato que nos regalan sea de su provecho y por lo menos que nos lleve a la reflexión. Exactamente. Como bien lo mencionas, yo creo que hay muchas cosas que muchas veces se nos quedan en el aire y espero que con tu ayuda nos puedas auxiliar a ir comprendiendo un poquito más allá del tema. Antes de continuar, Misael, me gustaría muchísimo decirle a la gente que el Centro Nacional de Salud Emocional, que somos nosotros, brindamos orientación psicológica, apoyo psicológico gratuito. Estamos aquí abajito con los datos en la línea que es gratuita 24 horas, 800-911-6666, la opción es la número 3. Ya sea para cualquier tema, muchas veces nos preguntan, Misael, ¿qué temas abordamos? Pues bueno, podemos abordar el tema de hoy también, que tiene que ver con esta parte de la infancia, podemos tratar también cuestiones de pareja, de hijos, depresión, ansiedad, todo lo correspondiente a la salud emocional. Acuérdense, gratuito Centro Nacional de Salud Emocional. Y bueno, Misael, ahora sí vamos a empezar porque a veces creo que nos apremia un poco el tiempo y se nos va muy rápido. Creo que a veces estamos muy preocupados por el futuro, por qué va a venir, qué va a suceder, pero muy pocas veces nos adentramos en de dónde venimos, qué pasó antes con nosotros, cuál es nuestro pasado, y quizá eso nos ayude justamente a ver el futuro con otros ojos. Ahí creo que empieza mucho esta parte de cómo sanar las heridas de la infancia, pero la pregunta del millón es cómo detectar qué es esto de las heridas. Claro, bueno, se habla de heridas de la infancia como una analogía a una herida física, por ejemplo, ¿no? Y quiero empezar por ahí. Eh, yo tengo una herida, ¿no? Una cortada, estaba este, partiendo la cebolla y me descuidé y me corté la mano, ¿no? Y entonces, ¿qué necesita esa herida para que le demos a esa herida? Bueno, hay dos opciones, una que la curemos, que le echemos ahí su isodine, ¿no? Que le echemos agüita, que la lavemos si es necesaria la sutura, que la cuidemos en el periodo de cicatrización hasta que esa herida ya no duela, ¿no? Que ese es el objetivo de sanar las heridas. La otra opción, que es la pues más gacha, dirían, es que no la atendamos, se infecte, afecte otros tejidos cercanos a la zona y en una de esas, si corremos con una muy mala suerte, se gangrena esa infección y entonces hasta nos tengan que cercenar alguna parte de nuestro cuerpo. Bueno, eso exactamente pasa con las heridas emocionales. Si yo las atiendo, va a doler, pero va a doler lo que ya dolió, no va a doler más. Cualquier herida, cualquier situación que a mí me provocó dolor, que me provocó sufrimiento, que me provocó esas sensaciones no agradables en mi cuerpo y en mi mente, no va a doler más. La cuestión es que muchas veces decidimos no entrarle a sanar la herida por el miedo al dolor. ¿Y por qué? Pues Ujú. porque duele. Si yo me acuerdo de algo que no estuvo bien en mi vida, me va a doler y entonces digo, ay, mejor no, mejor no, mejor no. Pero eso no va a quitar el dolor, lo va a posponer, lo va a seguir perpetuando, ¿no? Hasta que de verdad Claro, y le esa entre es una a de la las herida. opciones que muchas personas tienen, ¿no? El querer evitar y, o sea, todas estas cosas que hacemos justamente enfrentándonos a un dolor, ya sea ignorarlo, negarlo, no lo veo, etcétera, ¿no? Tienes Es toda la correcto. razón. Y son mecanismos de defensa, pero que no nos sirven, pues, ¿no? O sea, es como el Ujú. sana, sana colita de rana. Pues sí está chida ahí la sobadita y eso, pero no sirve. Bueno, sí sirve, el sana, sana sí sirve, pues, pero en estas heridas emocionales no sirve, pues, ¿no? Entonces, Ya. ¿cómo reconocer cuando tengo una herida emocional? Híjole, puede ser fácil, pero a la vez difícil, y me explico.
Fácil porque si yo estoy en contacto conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones, si yo tengo cierto grado de autoconocimiento, voy a identificar que algo no anda bien en mi vida presente y que viene derivado de mis aprendizajes en el pasado, de mis vivencias del pasado. Y puede ser difícil porque si yo no estoy en contacto conmigo, en contacto con mi cuerpo, en contacto con mis sensaciones, si no me voy generando este autoconocimiento necesario, si por el contrario voy evadiendo, voy no entrándole a las cuestiones difíciles y dolorosas, entonces va a ser muy difícil que identifique de dónde vienen mis diferentes dolencias, mis diferentes heridas. Por eso es a veces fácil, a veces difícil, y en medio de eso una multitud de posibilidades, ¿sale? Entonces, Sí. casi siempre, ¿qué me pasa y qué sí puedo detectar cuando tengo una herida? Desde heridas emocionales desde la infancia o más recientes, pues, si algo me incomoda, si con algo que esté sucediendo en mi vida siento culpa, vergüenza, si siento dolor por alguna situación que esté pasando en mi vida, si las relaciones interpersonales no las estoy disfrutando, si mis relaciones interpersonales, las otras personas no la están pasando bien, si estoy sufriendo más que gozando una relación, una vivencia, a lo mejor ahí, por supuesto, hay algo que no me está permitiendo disfrutar mi aquí y mi ahora, mi presente, ¿sale? Y que lo más Claro, seguro. tendrá que ver ahí también, ¿no? Patrones de pareja, ¿no? O siempre elijo las mismas, o siempre me pasa lo mismo en el trabajo. Ahí sí entran estos patrones. Patrones o guiones de vida, como diría la maestra Fina Sanz, la creadora de la terapia de reencuentro, esos guiones de vida que por supuesto también los he ido aprendiendo desde la infancia, que los Mm, hago diría mi mamá, los meto tan al tuétano de los huesos, que ya ni siquiera soy consciente de lo que estoy haciendo. Y entonces sí, justo. lo que voy haciendo es replicando lo que sé hacer. A lo mejor me siento mal, a lo mejor no me va bien con lo que estoy haciendo, pero no soy capaz de identificarlo porque tengo carencia en el autoconocimiento, tengo carencia en mi autocuidado, en mi generación de bienestar, y lo más seguro es que yo esté haciendo cosas, pues porque no tengo de otra, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, hombres o mujeres, ¿no? Ay, siempre me tocan las parejas iguales, cortadas con la Ujú. misma tijera, diría Vicente Fernández. Pues no, es que mis guiones de vida hacen que elija personas con características muy similares. Y eso, por supuesto, es de manera inconsciente, no me doy cuenta, ¿no? Cuando hago algo de manera consciente es que me estoy dando cuenta y es en el momento en que puedo cambiar esos guiones de vida, en que los puedo modificar. Porque hay guiones de vida positivos y que me va bien. A lo mejor un guión de vida es que dice la gente, le echo muchas ganas para los estudios y entonces ya terminé una licenciatura, una especialidad, una maestría y entonces soy buenazo académicamente en lo que decidí estudiar. Pues a lo mejor es un guión de vida positivo, pues me llevó a cosas buenas. Pero hay guiones de vida que son los que fastidian, los guiones de vida negativos que siempre me van a traer consecuencias para mi vivencia no gratas. Dolor, tristeza, enojos, que a veces ni siquiera logro Mm, identificar de qué. ujú. La cuestión de la celotipia, el querer controlar a las demás personas, el que me enoje si las personas no hacen lo que yo quiero, un montón de cosas que vemos que se reflejan a partir de todas estas heridas emocionales en la infancia y que, por cierto, tienen mucha relación con algo que se llama miedos básicos de los seres humanos. Los miedos básicos, como son el miedo a la traición, el miedo al rechazo, el miedo a la Mm. humillación, el miedo al desamor, a la injusticia, el miedo al abandono, que es uno de los principales, todos esos miedos están originados por heridas que tienen que ver, que se relacionan con esas situaciones, ¿no? De hecho, Entonces, justamente, ¿no? Son como las 5 heridas principales a tratar dentro de este tema de las heridas de la infancia, ¿no? No sé si pudieses auxiliarnos a, pues, a ayudarnos a distinguir cada una de ellas, porque evidentemente creo que, pues, puedes tener una o varias de ellas, ¿no? Pero me gustaría mucho que nos ayudaras a distinguirlas. claro, sí, el que tenga una herida no quiere decir que las otras ya me liberé.
No, ojalá, ¿no? Ojalá, pero no. Puedo tener varias o todas, ¿sale? Depende de mucho depende de las personas con las que me relacioné, cómo me trataron, eso es cierto, ¿sale? La interacción con las personas adultas o adolescentes y adultas en mi infancia temprana, tienen mucho que ver para desarrollar estas heridas, porque yo no me puedo sentir abandonado si no me abandonan. ¿No? O Claro. sea, es como muy lógico, pues, pero sí, si yo me vivo que me abandonaron, si yo me vivo que no me atendieron, si yo vivo que me humillaban constantemente, pues siempre voy a tener miedo de que me vuelva a pasar, porque además este tipo de situaciones lo hacen las personas que en ese momento de mi vida son las más importantes para mí, ¿Crees que ¿sale? siempre tenga que ver con los padres o puede influir alguna otra figura? Principalmente tiene que ver con los papás, porque son, pues, las figuras como más importantes en la infancia, pero tiene que ver con cualquier persona adulta, pues, o sea, si mi mamá y mi papá me trataron bien, pero mi abuelita, pues, se pasaba de lanza conmigo, ¿no? Era la que me humillaba y eso, Claro. pues, y me enseñaron a mí que yo debería amar incondicionalmente a mi abuelita porque es mi abuelita, y ni siquiera cuestionar su comportamiento, ni siquiera contestarle cuando me estaba tratando mal, pues es una persona importante en mi vida, pues yo voy siendo niño, siendo niña, me voy creando ese simbolismo de la importancia de las personas. Y entonces, lo que haga esa persona que para mí es importante, pues me va a lastimar o me va a beneficiar, ¿no? Si me tratan Claro, y bien, aparte en pues a una lo mejor etapa, estas heridas no las perdóname, tendré. perdóname, aparte en una etapa en la que evidentemente estamos aprendiendo siempre de externamente, ¿no? Con quién convivimos, qué hacemos, esta parte de modelar siempre al otro, me parece que es justamente ahí donde queda más incisivo estas heridas, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Los niños y las niñas, de donde más aprenden es de lo que ven. ¿Vale? Yo le puedo echar un choro mareador bien bonito a un niño o una niña de no mentir. No, y es que mentir es malo, y entonces te va a traer situaciones negativas y hasta metemos a Diosito, ¿no? Y Diosito, que el que es tan Te bueno, te va a castiga. castigar porque mientes y cosas así. Y cuando vienen y buscan de mi mamá, oye, mamá, te habla el Señor tal, dile que no estoy. Lo que le estoy Ujú, enseñando es, miente cuando a ti te convenga. claro. Entonces, te estoy enseñando desde lo actitudinal, desde el ejemplo, te estoy enseñando a mentir. Y luego nos Y quejamos cuando son contradicciones, adolescentes, ¿no? claro, y luego nos quejamos cuando son adolescentes que nos mienten porque se fueron a una fiesta que no les dimos permiso. Claro, desde pequeños les enseñamos a mentirnos. Cuando a ti te convenga, miente. Cuando no te convenga, entonces no mientas. Eso les enseñamos, pero Oye, no nos damos cuenta. y ahí podría ser, por ejemplo, tú me dirás, o más bien oriéntanos, por favor, si eso tiene que ver con la herida de injusticia, porque quizá vienen los mensajes contradictorios, esta parte, que confunde siempre al infante y que en algún punto es como, tienes que seguir mis órdenes, ¿no? O quizá tiene que ver con otro modelo u otra herida. Más bien, sí, y si quieres, mejor le entramos a una por una de las heridas para que nos vayamos entendiendo como cuáles son las situaciones más importantes de cada una de ellas, cómo poderlas identificar y qué podemos hacer si es que las identificamos para tratar de buscarle solución, ¿no? Porque Perfecto. esto ¿Te de parece? las sí, Sí. Dime, dime, sí, dime. te escucho, te escucho. Okey, te iba a decir, ¿te parece que si vamos a un corte? Porque este tema de verdad sí nos va a extender un poquito más. Vamos a corte y regresamos para seguir hablando de este tema de heridas de la infancia, ¿vale? Por supuesto. Vamos y venimos.
Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y el día de hoy estamos hablando de sanar las heridas de la infancia y para eso el doctor Misael Rojas nos está auxiliando muchísimo a aclararnos todo este tema que está en torno a este tema. Y yo creo que muchos nos identificamos o quizá la gente que nos está viendo se identifica. Si ustedes tienen dudas, pueden consultar al doctor Misael. Abajo estarán apareciendo sus datos. Y si ustedes requieren de orientación psicológica, acuérdense que nuestro servicio en el Centro Nacional de Salud Emocional es gratuito y es 24 horas. Es el 800-911-6666 y la opción es la número 3. Misael, pues yo creo que sí vamos a empezar de lleno con esto de cuáles son los diferentes tipos de heridas para que la gente que nos está viendo pueda empezar a identificar esto y como nos decías al inicio, empezar a analizar e invitar también a trabajar en esto para poder empezar a cambiar. Entonces, ¿con cuál Claro. te gustaría empezar? Bueno, primero un poquito hablar de que las heridas de la infancia, que generalmente se van a manifestar en muchas esferas de la vida, en la personalidad, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que tenemos y en el comportamiento, y que van a interferir cuando estas heridas están presentes, van a interferir en el bienestar en general, en bienestar mental, el bienestar emocional, a veces también en Físico el también. bienestar físico, sí, por supuesto, y en las relaciones interpersonales y más importantemente en la relación que tengo conmigo mismo, conmigo misma, ¿sale? O sea, Claro. nos afectan para donde queramos ver, ¿no? Entonces, empecemos con el miedo a la traición o la herida a la traición. Generalmente esta herida surge a partir de que el niño o la niña se vive engañado. ¿No? Le prometieron algo y no le cumplieron, tanto alguna sanción como algún premio, pues, ¿sale? Mm, Generalmente, pues, ujú, afecta más los premios. Si no me cumplen una sanción, pues, a lo mejor siento, ay, ya la libré. Pero la ujú, sensación es de, me dijeron que iba a pasar algo y no pasó. ¿Sale? Y aquí yo sí, cuestiono de repente mucho ciertas tradiciones y costumbres que tenemos en nuestro país, como el así llamado Reyes Magos, Santa Claus, el hada o ujú. ratón de los dientes, etcétera, etcétera. Bueno, ya por si hay chamaquitos viéndonos, saludos, ahí luego platican con sus papás de estos temas, pero ¿qué onda con De esos hecho temas? de hecho, sí, Misaela, al ratito te voy a leer una pregunta, porque justamente nos mencionan un tipo de religión. Qué bueno que lo sacaste a flote. ¿Sale? Entonces, generalmente Ahorita que se vive. termines de definir, te la leo, ¿vale? Me late. Entonces, se vive desde esta sensación del engaño. Y entonces surge cuando los padres o las personas encargadas de la crianza de esta persona no cumplieron una promesa, no cumplieron con su tarea de proteger a la persona ante una situación, ¿no? Eso que de repente decimos, siempre voy a estar contigo. No es cierto, analicemos esas palabras que decimos porque no siempre estamos con las otras personas. Ya tan solo cuando se van a la escuela ya no estamos con ellos, ¿no? Entonces eso Claro. de siempre, nunca, nunca te voy a dejar solo, mentiras. A veces vas a estar solo. El que no esté contigo no quiere decir que no me preocupe, que no esté al pendiente de ti, que no te vaya a ayudar, pero a veces vas a estar solo, a veces yo voy a estar sola, a veces vamos a estar juntos. Eso de siempre y nunca, igual íbamos lo quitando de nuestro léxico, ¿no? El Eh, vocabulario. eh, Ujú. y entonces se origina esta herida y la persona siente miedo de que le vuelvan a lastimar con mentiras, de que sea traicionada, ¿no? Y entonces muchas manifestaciones de estas heridas tienen que ver con que la persona constantemente se está frustrando de las relaciones que tiene o de las decisiones que está tomando, porque está tomando las decisiones con el pendiente de que no le vayan a engañar, de que no le vayan a traicionar. Casi, casi mejor no tengo novia porque como, ¿qué tal que me pone el cuerno? No, mejor así no. Y entonces Claro. parece ser Desconfianza un total, mecanismo de ¿no? defensa. Sí, claro, pero parece ser un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo que me lleva a estar en constante sufrimiento, en constante Ujú. frustración, en constante vivirme en una sensación de insatisfacción, ¿no? Entonces, pues evidentemente no nos va bien. Constantemente son personas que se viven como con mucho enojo, mucha ira, mucha Mm, rabia.
¿no? ¿Por qué? Pues le engañaron. El problema es Claro. que no lo vuelvan a engañar, el problema es que piensa que constantemente lo van a estar engañando. Esa es la herida, esa es la manifestación de esta herida. Yo, que ya me mintieron, los caché en la mentira, les valió gorro cuando los enfrenté, etcétera, etcétera, constantemente voy a estar viendo quién me va a mentir y voy a ver mentirosos en todos lados. Y entonces, por Ujú. supuesto, eso me va a llevar a una desconfianza hacia las demás personas. Va a ser difícil que yo genere confianza hacia otras personas, pues. Son personas que también se manifiestan como muy posesivas de lo que tienen, como les da miedo perder, pues, les da miedo desapegarse de cosas o de personas. Entonces, pueden tender a la celotipia, ¿no? Es decir, constantemente estar checando que mi pareja no me vaya a engañar y entonces hacer lo necesario para que no pase. Claro. Y todo el rollo que bueno, ya se merece la celotipia un programa aparte, por supuesto. Sí, Sin claro. duda, la autoestima va a estar deteriorada, la autoestima que principalmente tiene que ver con dos pilares. El autoconcepto, es decir, yo que creo de mí, y ay, se me fue, la autoimagen, cómo me veo. Principalmente tiene que ver con esas dos pilares, tiene que ver con más cosas, pues, pero el cómo me veo y cómo pienso yo de mí, cómo creo que soy, se ven afectados. ¿Sale? Y entonces Ujú. me empiezo a decir que no soy suficiente para las demás personas, que no soy digno de su confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Oye, ¿y ahí creará, parejas o existe la posibilidad de parejas que sean muy controladoras, violentas? sí, por supuesto, ¿no? Porque la celotipia, de Mm, entrada, el claro. sentir celos no es una manifestación de amor. Todos sentimos celos de alguna manera, pues, ¿sale? Pero algunos podemos aprender a controlar esos celos y entonces ni siquiera manifestarlos y poco a poco irlos dejando de lado. Pero hay personas que les cuesta Mm. muchísimo más trabajo controlar esos celos, que la manera en que lo manifiestan es de manera violenta, controlando a la persona, violentándola constantemente, controlando su tiempo, su espacio, revisando el celular, etcétera, 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 ¿no? Poniendo a Entonces, prueba incluso, ¿no? Yo creo. sí, sí, poniéndote cuatros para ver Ujú. si me estás poniendo el cuerno, ¿no? O sea, una situación mucho, muy desgastante, tanto para la persona a la que están celando, como para la persona que está manifestando los celos, porque es muy desgastante, ¿no? Le están invirtiendo un montón de energía, un montón de esfuerzo, pensamientos, acción, o sea, se les va la vida, literalmente se les va la vida en esas Ujú. situaciones. Y pase lo que pase, me demuestres lo que me demuestres, lo más seguro es que no te voy a creer, porque yo ya tengo en mi mente, en mi cabeza, que tú me estás, si no ya me estás poniendo el cuerno, me lo quieres poner en algún momento de la vida. Y En algún eso, pues, momento va a es pasar. altamente desgastante, claro. También son personas que de repente son como muy envidiosas de lo que las demás tienen, ¿no? Como me mintieron, como no he obtenido lo que quería, siento desconfianza, también quiero la vida de la otra persona, quiero su coche, quiero su pareja, envidio constantemente y por supuesto la necesidad de ejercer el control hacia las otras Mm. personas es un componente muy importante en esta herida de la traición. ¿Sale? Es decir, bueno, personas que se vean un poco identificadas, quizá tengan que, pues, tratar un poco acerca de tolerancia, de abrirse, de generar otro tipo de soluciones dentro de la relación de pareja, etcétera. Y, no sé si quisieras agregar un poquito más acerca de traición o quisieras irte ya a otro tipo de herida. No, le seguimos, o no sé si quieras que vayamos platicando de una por una qué podemos hacer, o lo dejamos al final, qué tenemos Sí, que yo creo que trabajar. al final, para que Va, ahorita como que pudiésemos identificar con alguna herida y ya después, con ayuda de las preguntas del público que ya están llegando también, poder dar un poco de solución a esto, ¿vale? Entonces, me no sé, late. qué otra herida El- quieres tocar? ¿Rechazo? es la herida del miedo al rechazo, ¿vale? Y esta herida, pues, es un tipo de herida que se genera debido a experiencias o percepción de que no soy aceptado por otras personas.
ya sea el papá, la mamá, que son los más importantes, pero incluso de familiares, personas cercanas a mí y que son importantes para mí. Esto es importante entenderlo, que esas personas son importantes para mí. A lo mejor si el desprecio me lo hace el señor X que vende paletas y nunca lo voy a volver a ver, pues, a lo mejor no pasa gran cosa, pues. Pero si constantemente me lo está haciendo mi mamá, pues por supuesto que va a tener repercusiones completamente distintas, ¿no? Entonces, esta herida hace que surja un sentimiento como de autodesprecio, como los demás no me aceptaron, y la no aceptación también viene de la segregación, del tú no te juntes con nosotros, ¿no? De tú hazte para allá, aprendo Minimizar, ¿no? Al otro. a que yo solito me autodesprecie y también aprendo a despreciar a los demás. Entonces, a lo mejor yo decido, insisto, inconscientemente, a rechazarme cuando ni siquiera me han dicho que me rechazan. Pero yo ya estoy viéndome desde la herida y estoy pensando que como me van a rechazar, pues ¿para qué voy? Mejor yo me rechazo solito. El sufrimiento es el mismo, pues, porque no estoy decidiendo estar en lugares en donde a lo mejor me iría bien. Una fiesta con un amigo, una relación, algún lugar, ¿no? A lo mejor quiero ir a ver una película al cine y digo, no, ¿qué tal que me van a correr porque no les va a gustar cómo voy vestido? No, mejor no voy, quién sabe qué van a decir de mí. Y entonces el miedo al qué dirán, por supuesto, se ve muy reflejado en al rechazo. Con ese miedo al qué dirán, ya muchos levantaron la mano y le pusieron palomita de, híjole, sí es cierto, a mí me da miedo el qué dirán, ¿sale? Me da miedo el que me Claro, juzguen. Bueno, sí. desafortunadamente todas estas heridas de las que vamos a estar platicando son muy comunes. Vivimos en una sociedad en donde hemos normalizado la violencia, en donde ni siquiera nos damos cuenta que este tipo de situaciones tienen que ver con la violencia, con el maltrato, ¿sale? Y lo Ujú. dejamos pasar, pensamos que así es el asunto, pero mi cuerpo, que es tan sabio, siempre me va a decir, "Ay, algo aquí no está bien". Y siempre me lo Claro, va a hay algo que demostrar, atender. siempre me Siempre hay va a algo decir, que atender. aquí hay algo que no está bien en tu vida, hay algo a lo que le tienes que poner atención. El problema es que la sociedad misma también me ha enseñado a no estar al pendiente de mí. Siempre me ha Ujú. enseñado a estar al pendiente de las necesidades de las demás personas. Y ese Sí. es un gran factor, o un factor muy importante para que estas heridas se sigan replicando, es decir, que yo siga replicando, haciendo estas mismas cosas con mis hijos, mis sobrinos o los niños que vienen atrás de mí, los que soy responsable de alguna manera de su crianza, y para que no me dé cuenta que algo tengo que trabajar y entonces lo siga perpetuando en mi vida, solo que la situación es que el sufrimiento, el malestar, pues siempre va a estar ahí y a veces va a incrementar. Ese es otro asunto, que como yo Claro, me estoy y ahí viviendo. crees que podamos abordar un poquito más así de otras heridas de manera un poquito más breve, Sí, claro, por ejemplo, porque el se nos miedo a acaba el la, tiempo, sí, 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 o el miedo a la para ese corte? humillación, ¿Cuál de las 2 eliges? el miedo a la humillación, ¿no? La herida al miedo de la humillación es cuando tuve criadores que fueron muy duros conmigo, muy rígidos, que constantemente me estaban criticando y desaprobando lo que hacía, lo que decía, este, y que esto me va a dar con que yo sea una persona dependiente de las demás personas, que vaya desarrollando ciertas dependencias o apego, buscando constantemente la aprobación de lo que hago, lo que digo, lo que creo. Entonces, constantemente les voy a estar preguntando a los demás si mis decisiones están bien o no. Me valoro a partir de cómo me ven los Ujú. demás, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que algunas personas me valorarán bien, pero otras no me valorarán bien, ¿no? En esta vida siempre, haga lo que haga, va a haber tres respuestas en la vida, en las personas, pues. Una, a la que me apoye y diga, Misael, lo que tú decidiste, lo que hiciste está muy bien por ti. Gente que diga, no, la regaste bien gacho, no estás bien, estás muy mal, ¿qué te pasa en lo que hiciste? Y la tercera opción es gente que le vale lo que haga, lo que decida.
¿no? Aquí la situación es Mm, que yo voy a estar buscando constantemente la aprobación o desaprobación de las personas. Lo que tengo que hacer es aprender a buscarme de mi interior cómo yo me estoy sintiendo. Y es decir, debo de ocuparme en generarme autocuidado y mi propio bienestar. Es decir, que de la única persona de la que me debe de importar qué dice de mí, pues soy yo, ¿no? claro, una Solo que especie de eso en esta sociedad, independencia. sí, claro, más que independencia es autodeterminación. Porque independencia es no Mm, dependo de nadie y en seres humanos que somos sociales totalmente, todos dependemos de mm, nuestro medio y de las personas de las que nos rodeamos. Independencia en los seres humanos no existe. Existe la autodeterminación, es decir, yo decido qué quiero para mí. Eso sí, ¿sale? Porque de okey, repente okey. decimos, quiero ser independiente. Independiente es que no te juntes con nadie y no dependas de nadie, ¿no? Okey. Y todos Nada más que en dependemos este caso vamos de a todos. depender, Misael, de un corte para que nos explique las otras 2 y vamos directo con preguntas del público, ¿vale? Me late. Vale, pues. Bien, no se nos vayan y comparten. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. El día de hoy estamos hablando de sanar las heridas de la infancia. El doctor Misael nos está auxiliando muchísimo con todas estas definiciones. ¿Te parece, Misael? Vamos rapidísimo con las otras 2 que nos faltan, porque ya nos están llegando muchas, muchas preguntas y quisiéramos ayudar a muchísima gente. Acuérdense también que si ustedes requieren de orientación psicológica gratuita, el Centro Nacional de Salud Emocional funciona 24 horas y es el 800-911-6666, totalmente gratuito. Misael, cuéntanos de las otras 2 heridas, por favor, que Ok, la, faltan. la otra herida es el miedo a la injusticia y esta se origina generalmente cuando los creadores, el padre, la madre, las personas encargadas de los niños, son autoritarios, son muy rígidos, exigen mucho en el proceso de la crianza y el crecimiento de las personas y entonces lo que van a manifestar estas personas en la vida adulta es una falta de poder negociar con otras personas, o sea, tienen poca capacidad de negociación, pueden tener una incapacidad para mantener diálogos con opiniones diversas, es decir, que solo sus chicharrones truenan y nada más, ¿no? Bien rígidos. Tienen intenciones permanentemente de ganar una discusión, ganar poder, ganar, siempre estar por encima de los demás, ¿no? Y esto necesariamente va a llevar a relaciones de poder y necesariamente va a llevar a relaciones de violencia. Así es el caminito, desafortunadamente. Son personas que son fanáticas del perfeccionismo, ¿no? Y bueno, la otra herida, que es la herida al abandono, que es una de las más comunes, es una herida de las más comunes, la herida al abandono, es una persona esta herida, una persona que tiene esta herida no sabe ni puede estar sola constantemente como se vivió sola, se vivió de verdad que la abandonaron, ¿sale? Cuando necesitaba a alguien cerca de ella, no había nadie de quien pudiera echar mano, no había nadie quien le ayudara, entonces se vivió en esta soledad, se vivió en este abandono. Entonces son personas que como mecanismo de defensa también abandonan a otras, ¿sale? Mm. Ojo, no todas las personas que abandonan tienen la herida del abandono, que quede claro, pero las personas que tienen la herida del abandono, una constante es que están abandonando y abandonan relaciones, incluso relaciones de amistad, a lo mejor también abandonan proyectos,
¿no? Tienen algún proyecto y lo dejan a medias. Puede ser que por ahí vaya el asunto. Entonces, es necesario trabajar con estas personas también, porque generalmente tienen miedo a la separación y entonces se separan antes de que los separen, ¿no? Entonces quieren evitar Ujú. un dolor originándoselo, insisto, inconscientemente. Que Y por supuesto son personas muy inseguras y constantemente recelosas, ¿no? Como que todo el tiempo están en el sospechosismo, como diría aquel, ¿no? Entonces, finalmente la vivencia es algo no grato, es algo que no se vive bien, no se está disfrutando, no hay bienestar, al contrario, hay muchos malestares y bueno, las personas necesitan resolver estas heridas, pues para generarse el autocuidado y el bienestar que todos se merecen. que irónicamente se repite justamente, ¿no? Quizá esperando la situación misma a ser resuelta, casualmente. Es correcto, así es. Misael, pues voy a ir directamente con estas preguntas que nos da el público. Qué bueno que nos están viendo. Por favor, compartan el programa. La verdad siempre le llega a quien lo necesita. Dicen, gracias por el programa, saludos, excelente tema. Francis Peña nos dice saludos, más saludos. Blanquis, que siempre nos ve y nos preguntan, más bien nos dan sus preguntas, temas, comentarios, que cuando las creencias cristianas son seguidas en casa y estas causan y ocultan situaciones agresivas en infancia, ¿qué procede? Bueno, Esta es una de nuestras identificarse, preguntas. Ajá. identificar primero qué siente la persona, ¿no? Es decir, yo qué siento con esa crianza que se me dio, cómo me vivo ahora en mi vida actual con esa crianza que se me dio, y si algo en mi vida no estoy a gusto, si algo me está causando malestar, debo de indagar más de qué se trata eso, porque puede ser incluso varias heridas, herida a la humillación, herida al rechazo, herida al abandono, ¿no? Y entonces hay que indagar muy bien de qué se está tratando esa crianza, cuáles son las repercusiones actuales y trabajarlas casi siempre estas heridas se tienen que trabajar en un proceso psicoterapéutico acompañado de un profesional, pues. De hecho, ¿No? si nos Entonces, preguntan con qué especie. híjole, no te alcancé a escuchar como que se cortó tu comunicación. Pero si la pregunta es ¿con quién? Con un profesional en ¿Con qué psicoterapia. especialista? Con un especialista, sí. Ojo, no con cualquier psicólogo, y no es porque no crea en los psicólogos, pero las personas que son licenciadas en psicología no necesariamente saben psicoterapia. La licenciatura en Ujú. psicología estudian un montón de cosas, incluso psicología del deporte, de las empresas, de bla, bla, bla. No necesariamente les entrenan para dar psicoterapia, ¿no? Entonces sí tienen que buscar una persona entrenada, una persona especialista en psicoterapia, ¿vale? Ya hay un montón de psicoterapias, bueno, la que le acomode a cada quien. Yo soy psicoterapeuta humanista, por ejemplo, pero la que le acomode a cada quien, si con una psicoterapia me va bien, pues que esa es la que necesito, ¿sale? No hay una psicoterapia mejor que otra, pues. Ok, mira, nos llega otra pregunta que dice, ¿puedo ayudarles a mis hijos a sanar lo que su padre les hace por no visitarlos? Sí, sí, finalmente puede ser una persona aliada, entiendo que es la mamá, puede ser Ujú. una aliada en este proceso. Ojo, ella no es quien debe de cargar lo que sus hijos deben de resolver. Son ellos los que lo tienen que resolver, son ellos los que tienen que recibir la ayuda. Ella es un factor coadyuvante a sanar, o por lo menos que lo que esté pasando no les dañe tanto, pero los responsables son ellos, aunque sean pequeñitos. Por eso es importante darles las herramientas, el acompañamiento necesario a ellos, aunque sean niños, para que se fortalezcan en este desarrollo y crecimiento. Ella no es la responsable de que sus hijos no sufran, no es la responsable de que sus hijos no sientan dolor. Les va a doler lo que tenga que dolerles, pero si los acompañamos de manera profesional y ella está siempre presente con ellos,
o lo más que puedan, ya dije que siempre hay que dejarlo de lado, el mayor tiempo que puedan en darle la compañía, la escucha, la comprensión. Sin duda serán chicos que pase lo que pase con su padre, se fortalezcan en muchos aspectos de su vida y en una de esas se alejen de muchas heridas, aunque pues todos tendremos las heridas que necesitamos también. Claro, creo que eso también es necesario, ¿no? Aprender Así es. y siempre crecer en esto. Vamos a ir un corte y regresamos con más preguntas, Misael, que ya se nos da el tiempo. Claro que sí. Vamos, venimos. Estamos aquí de vuelta con el tema sanar las heridas de la infancia con el doctor Misael Rojas. Acuérdense que la transmisión en vivo y bueno, directamente con las preguntas que nos hacen. Hay dos que me parece que se parecen mucho, Misael. Hay una que dice, ¿cómo le explico a mi pareja que no le haré lo que le hicieron las demás parejas? Y otra que nos dice, ¿cómo ayudas a alguien que tiene celotipia o que cae en la celotipia? Él me contó de su dolor por el abandono de su padre, me costó dejarlo porque no quería que se volviera a sentir solo, pero se volvieron calvario sus celos y lo dejé. Pero siempre pienso que quizá había una opción de ayudarlo y no volverlo a abandonar. Estas dos Ok. me parece se parecen mucho. Cuéntanos. Empiezo por lo de la pareja de la celotipia. A Ujú. veces confundimos la cuestión de ayudar o apoyar con resolver. Y eso es un gran problema. No nos toca resolver los dolores de los demás. Con trabajos puedo con los míos, como para yo hacerme cargo de las dolencias, las heridas de los demás. Ojo, ayudar significa a lo mejor yo te digo a dónde puedas acudir a terapia, yo te sugiero ir a terapia, yo te hago las observaciones necesarias de lo que tú estás haciendo y que a mí me haga sentir no a gusto contigo. Esa es la manera en que ayudo. Pero si yo pienso que ayudar es que yo resuelva y entonces te quite lo celoso, pues no, por ahí no va el asunto, ¿sale? Entonces, porque muchas personas confunden ayudar con resolver. No, no nos toca resolver más que Exacto. lo nuestro, ¿sale? Entonces, la única persona que puede resolver eso es él con ayuda, con apoyo de un profesional en la salud mental, para que observe qué es lo que está haciendo, observe de dónde vienen esas heridas, de dónde vienen esas reacciones, de dónde vienen esos celos, esas inseguridades, para que poco a poco los vaya trabajando. Digo, tampoco son enchiladas y de la noche a la mañana van a cambiar. Es un proceso largo. Claro. Largo hablo que no es en un mes, pues, ¿no? O sea, se va a llevar el tiempo que necesite llevarse cada herida en sanar, pero le toca a cada persona que tiene la herida resolver esa herida. ¿Sale? Eso como primer lugar. Y la Exactamente. otra que era que, ¿cómo puedo hacerle para que ¿Cómo le mi hago? pareja entienda que no le voy a hacer lo que sus exparejas le hicieron? Bueno, primero, Sí, pues no haciéndolo, ¿no? Necesariamente. Y segundo, ayudándole a ver qué es lo que a él le está dando miedo con su actual relación. Y a lo mejor un proceso de psicoterapia, insisto en la psicoterapia, le pueda ayudar a él a tener un mejor entendimiento de lo que le sucede, que tenga más claridad en sus pensamientos, que tenga más claridad en sus sensaciones y sentimientos, y que a partir de ahí pueda ser muy claro en qué es lo que no quiere que le haga su pareja y que al mismo tiempo esté resolviendo los dolores que le dejaron las otras relaciones, ¿no? Pero, claro. pero ¿y qué puedo hacer para que tú no creas lo que yo te voy a hacer? Pues no, pues Es ser, igualmente de difícil. simplemente ser, pero ya de ti depende,
¿no? Porque pensemos que tu herida está en la cuestión de desconfiar de mí, pues haga lo que haga, vas a desconfiar. No depende de lo que yo haga, depende de Claro, cómo por tú eso lo hay que vives. analizarnos primero nosotros, porque si no se vuelve una enredadera. Misael nos Sí, manda sin duda. saludos Leticia González, Lucy también, Carito Delgado nos dice cómo mejorar si hay herida de injusticia y saludos. Esa es una pregunta y también pregunta también Rolón Guadalupe cómo superar la herida de abandono. Y finalmente, Norma nos comenta algo, ¿no? Fui criada con todo tipo de prevenciones hacia los demás y también con aquella cultura de tómalo porque es lo que hay. Ni juzgo a mi madre soltera, pues, ¿qué más podía? Pero se sorprende cuando le digo que yo no sabía que podía escoger y me conformé con lo que hubo, pero sí podía tener una vida. No he sido feliz como pude serlo. Pues posiblemente esto es lo que hay que llevar profundamente a psicoterapia, como mencionas. Si quieres complementarnos, por favor, y rapidísimo lo de herida de abandono e injusticia. Claro. Primero con ese último comentario, porque es cierto que nuestros padres o nuestros criadores nos dieron lo que podían. Estas heridas no se trata de a ver a quién le echamos la culpa de cómo nos va en la vida, ¿no? Finalmente, Mm. cuando somos niños, sí no podemos tomar muchas decisiones, no podemos hacer mucho, pues, porque estamos a cargo de personas adultas. Pero cuando ya somos adolescentes, cuando ya somos adultos, sí ya nos toca modificar lo que nos toca modificar. Y si nos atoramos en echarle la culpa a mi mamá y a mi papá de lo desgraciada que es mi vida, nos estamos atorando. Y por ahí no va el camino. Esta charla no va por ahí. No es que culpemos a nuestros padres, no. Es que reconozcamos que nos dieron, que era lo que nos podían dar. No nos dieron otra cosa porque no sabían, no tenían las herramientas, no sabían cómo no podían. ¿Sale? Entonces, es más bien el asunto de reconocernos que eso es lo que nos dieron y que ahora a nosotros nos toca ver qué podemos hacer con lo que nos dieron y si fue insuficiente, nosotros trabajar para generarnos todo lo que necesitamos. ¿Vale? Esa es parte de la responsabilidad de cada persona. Y bueno, ¿qué hacer con cuestión al miedo a la injusticia? Hay que trabajar Ujú. en flexibilizar un poco la mentalidad, ¿no? El no pelearnos con todo mundo, ¿no? No aceptar opiniones diferentes a la mía, ¿no? Flexibilizarme en ese sentido, pues, no creer que solo mis chicharrones son los que truenan, sino que hay otras posibilidades, que no tengo la neta del planeta, ¿no? Y escuchar a otras personas, el darme la oportunidad, y si es que no lo sé, aprender a escuchar a las otras personas, aprender a brindar la confianza a los otros. No creo en los demás porque no les confío en ellos, ¿no? Entonces, aprender un tanto a confiar en los otros, digo, se dice fácil, pero también es un proceso bastante complejo el aprender a confiar. Claro. Y también, sobre todo, permitirme cometer errores y permitirme darme cuenta que cometo errores, ¿no? Y que no pasa nada, que eso es de seres humanos. A veces vamos a acertar, a veces vamos a cometer errores. De los errores es de donde más aprendemos y curiosamente, si no nos damos este chance de reconocer nuestros errores, no vamos a aprender y constantemente vamos a estar cometiendo los mismos errores. Lo que hace ratito quizá hablábamos como guiones de vida, pues no, aquí también es algo Exacto. que estamos reproduciendo. Y bueno, en cuanto al miedo al abandono, es necesario trabajar con ese miedo a la soledad, el miedo al no saber qué hacer cuando estoy yo solito, yo solita, y trabajar en cuanto a que no todo el mundo me está rechazando. Trabajar en qué estoy haciendo yo para autorrechazarme, para de alguna manera abandonarme a mí mismo, a mí misma también, porque también me puedo abandonar cuando no me cuido, cuando no me procuro bienestar, cuando siempre, todo el tiempo estoy al pendiente de los demás, cuando solo estoy tratando de cubrir las necesidades de otros y no las mías, me estoy abandonando. Entonces, ahí Claro. empezamos, por cubrir esas Cuidarse. necesidades. Usualmente cuando yo les pregunto a veces en terapia a las personas, dime las 5 personas más importantes en tu vida. No, hombre, se arrancan, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi tía, bla, 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 bla. Y cuando les Y pregunto, se ¿y nos dónde estás olvida. tú? Muchas Sí. dicen, híjole, ni siquiera pensaba que yo pudiera estar en esa lista. Bueno, el trabajo para esto es ponernos en primer lugar en esa lista de prioridades. ¿No? Y Exacto. eso por ahí se empieza, pues hay que hacer muchas cosas, pero ese es un buen inicio.
Yo creo que ya Hasta luego. empezamos bien, incluso al cuestionarnos qué tipo de herida tenemos e incluso a llegar aquí al final de nuestro programa. Isael, se nos ha acabado el tiempo. Tus datos han aparecido en pantalla durante este tiempo. No sé si quieres agregar algo o simplemente te buscan así en redes sociales. Así estoy en redes sociales, también pueden buscarme cuando soy participante de Caleidoscopía, así lo buscan en Facebook también, es la institución donde trabajo, y también colaboro en un programa de televisión, pero en Facebook, ¿no? Es Ujú. una página de Facebook que se llama Un poco de mucho TV, entonces en donde los jueves en punto de las 9 de la noche estoy compartiendo Facebook Live, también tratando temas interesantes. Entonces, ahí me pueden encontrar en Un poco de mucho TV y las publicaciones también de Caleidoscopía y bueno, el correo y el Facebook que estuvieron apareciendo durante esta transmisión. Muchísimas Pues gracias por la muchísimas invitación. gracias. De hecho, sí, muchísimas gracias a ti, a todos los que nos vieron y gracias por compartir su tiempo. Nos vemos a la próxima. Bye.